¿Qué tenemos que esperar en términos de inflación y actividad para los próximos meses? Abril está terminando. Tuvimos un número de 3,7, más allá de que algunas cosas que pasaron en marzo y que influyeron decisivamente en ese índice no tienen impacto en abril. Hay una inercia, hay un arrastre y también, por supuesto, en abril se salió del cepo. O sea, se terminó la brecha entre dólar blue, que ya no es blue, es libre, porque se puede comprar libremente y lo que puede ser blue es el origen de los fondos, y también los dólares financieros como el MEP, el CCL. ¿Qué podemos esperar para estos meses? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. Placer tenerte acá, Fer. Lamento no poder levantar el alicaído estado de ánimo de la mesa. Yo también vengo de una derrota. Ah, ok. Soy de San Lorenzo, así San Lorenzo. Más que una derrota. Tienen un club a la deriva. Pelote decir. Importante. Sí, pero para compensar eso te traje bastante información sobre estos dos temas que van a ser fundamentales porque marcan el estado de ánimo de la sociedad en año electoral, ¿no? Inflación y nivel de actividad económica. Con inflación, la buena noticia que tenemos es que si bien se esperaba por la corrección cambiaria que tuvimos en un principio, un mayor salto en abril, las consultoras fueron actualizando esos ajustes porque vieron que no se había trasladado a precio con la velocidad que había ocurrido en otras devaluaciones. Entonces, el traslado fue menor, también se vio una mayor estabilidad del tipo de cambio, que hay cierta volatilidad, que hoy, por ejemplo, volvió a bajar, está a 20 pesos menos el tipo de cambio oficial, pero la semana pasada había existido un repunte. Igualmente, el consenso y la visión que tenemos es que el tipo de cambio está más bajo de lo que pensábamos previo al anuncio del fondo. Arrancó con una devaluación del 11% y hoy estamos más o menos un 6% arriba del tipo de cambio pre-acuerdo con el fondo. Así que mirá los números que tenemos acá en la pantalla. Por ejemplo, la consultora Equilibra proyecta un 3,3% para abril. Recordemos que en marzo había dado 3,7%. Sí. Y marzo es un mes que tiene aumentos típicamente estacionales. Es un mes que siempre, todos los años, da por arriba del promedio. CIT, con quienes hablé hace un ratito, marcaban 2,7%, pero dicen que la están actualizando a la baja y probablemente en las próximas horas marquen un nuevo indicador. Este es de la semana pasada, así con los últimos números podría ser más bajo. Y bueno, y en general, con todas las consultoras que vengo hablando, que muchas no se animan a tirar un dato firme, formal, porque todavía están revisando, te dicen que va a dar por abajo de marzo, va a dar por abajo de ese 3,7%. Bueno, el tema es en qué nivel. Podría ser más cerca del 3%, un poco de 3%, pero no deja de ser una muy buena noticia porque era algo que no se esperaba y también te marca la cancha de que si abril, que es el primer mes post devaluación, llamémoslo aunque sea una palabra que al gobierno mucho no le gusta, o no es tan trágico el traslado de precios, mayo podría ser algo parecido y recomponer rápidamente esta vía de desaceleración de los precios para llegar al número mágico que quieren, que es que empiece con 1. Con 1. ¿Y eso para junio? Eso podría ser para junio, julio. Julio seguramente... O sea, el índice de junio que se difunde en julio. Sí, o quizás esperar en julio que se difunde en agosto, claro. Porque en junio tenés el efecto del aguinaldo, que levanta un poco el consumo y puede generar algún ruido más. Y lo otro, que te voy a contar en un rato, es el aumento de tarifas que se va a venir y combustible, que eso también agrega justamente hablando nafta al fuego, pero no va a ser tan grave. El otro tema que te debía es el nivel de actividad económica. Sí. Bueno, viene creciendo fuerte, números del EMAE. El último dato que fue de febrero sorprendió al alza, dio casi un 1% de aumento intermensual, que es muchísimo. 0,8. Bueno, ahora parece ser que por lo que fue el alza de precios, sobre todo de marzo y abril, decimos no va a ser tan grave, pero hay un alza respecto a esa línea de 2% que veníamos, va a afectar y va a desacelerar un poco ese crecimiento. Pero de cara al próximo trimestre se espera de vuelta un despegue, que retomen con una buena velocidad y lo más importante es cómo va a llegar, o la pregunta que hacen todos, cómo van a llegar a las elecciones. Y acá el consenso es que va a llegar bastante bien, va a llegar con un promedio entre 5 y 6% de crecimiento interanual, bueno, que obviamente es muy importante, y ya llegando a sectores que estaban rezagados, que venían muy atrás, porque hasta ahora teníamos energía y minería creciendo muy fuerte, campo también creciendo muy fuerte, industria y construcción muy caídos. Bueno, ya sectores de la industria empiezan a levantar,
Y eso es importante para que se sienta ese dato en el bolsillo de la mayoría de la población. Alguna vez Carleto Ancelotti, antes de un partido de Real Madrid, dijo: 90 minutos en el Bernabéu son muy largos, sono molto longo. Bueno, 6 meses en Argentina son muy largos, es mucho tiempo, y por supuesto estamos hablando de esas elecciones nacionales para reconfigurar en la elección de mitad de mandato la Cámara de Diputados y de Senadores. Se renueva 1/3 del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Y falta mucho, y puede el gobierno llegar con un muy buen impulso en términos de recuperación de actividad y descenso de la inflación. Sí, es un combo ganador. La estrategia apunta ahí, a llegar justamente con los precios a la baja, que eso ayuda a recomponer salarios, que como decía, estos meses que vienen va a ser difícil por el salto de precios, pero que ese sendero se retome ya a partir de mayo, junio, para llegar a octubre con este combo ganador que decías de inflación baja y nivel de actividad al alza. Bienvenido, Federico Domínguez, consultor financiero. Un placer tenerte acá. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Todo muy bien, todo muy futbolero. Sí. ¿De qué cuadro? Racing. De Racing. Ah, bueno. Está bien. Venimos con un buen año. Vienen dulce, Sudamericana, Recopa, olvidate. 3 partidos al hilo vienen ganados. Y ahora retomó el ritmo en el campeonato, sí. La economía se mueve mucho por expectativas. Sí. Y la salida del cepo también había generado una expectativa inflacionaria, hasta incluso una discusión semántica respecto de si es devaluación o no, porque el oficial ha subido, pero los financieros han bajado y se ha eliminado la brecha. Y había una palabra que usábamos mucho, que era volatilidad. Ahora, en un sistema de flotación cambiaria, puede haber un +15, -10 en términos de cotización del tipo de cambio, y ya no hay que usar las palabras disparo, bajo, o sea, porque está, digamos, moviéndose en un sistema de flotación. Tenemos que empezar a cambiar y a convivir con esta oscilación en lugar de hablar de volatilidad, y vuelvo al concepto de expectativas, tan importante también para la economía y su dinámica. A ver, yo creo que esta vez Argentina está flotando sobre bases diferentes. Es la primera vez que Argentina está en un régimen de flotación con un banco central capitalizado, con un muy alto nivel de respaldo de la base monetaria, sin fuentes de emisión, porque tenés superávit fiscal y equilibrio cuasi fiscal. Y al mismo tiempo la cantidad de pesos está muy controlada. Eso es lo que te permite, es que si bien el tipo de cambio en la flotación, obviamente hay un mayor nivel de volatilidad, te ancla las expectativas inflacionarias, porque antes con el esquema de Crowell-Peg vos ya tenías implícita una devaluación del tipo de cambio todos los meses, primero del 2%, después del 1%. Ahora el tipo de cambio flota, y habiendo tan pocos pesos en la economía, lo más probable es que se acerque más hacia el piso de la banda. Entonces, ¿va a seguir bajando? Esa es la gran pregunta, sobre todo porque esta semana se presione mucho, ¿no?, a los exportadores para que rindan la cosecha. De hecho, fue la presión, insisto, que metían enviados del oficialismo el viernes mismo, ¿no?, en la Bolsa de Rosario. A ver, las condiciones monetarias están dadas para que el tipo de cambio se acerque hacia el piso de la banda, porque vos tenés la base monetaria amplia, que es un indicador que usa mucho el gobierno, además del objetivo de M2 transaccional, que es muy chica en relación al PBI, es 6 puntos del PBI, y una economía que está creciendo un 5% demanda pesos, al mismo tiempo que el sector externo viene muy bien. Un país como Argentina, que el único sector que generó un dinamismo exportador significativo en los últimos 200 años fue el campo, ahora tenés un boom de exportaciones de hidrocarburos y se está sumando la minería en un par de años. Digamos. Hay muy buenas perspectivas de ingreso de dólares. En ese sentido, porque mucho se ha hablado en el último tiempo de una mayor entrada de exportaciones, muchos productos importados y además la salida de lo que tiene que ver con dólares a propósito del turismo. Marzo fue un mes atípico. Como había mucha expectativa en el mercado respecto a cuál iba a ser el nuevo régimen cambiario, ¿qué pasó? Los importadores aceleraron pagos y los exportadores retrasaron liquidaciones. Pero al mismo tiempo hay que mirar mucho lo que son los factores monetarios, digamos, no solamente eso. Y por otro lado, hubo algunos reportes periodísticos los últimos días que hablaban de un déficit de cuenta corriente, el cual no están contemplando que el 20% de las exportaciones se estaban liquidando en el dólar blend. Por lo tanto, claro, es un cálculo medio engañoso, y el 2024 vos tuviste no solamente un superávit comercial muy significativo, sino que tuviste superávit de cuenta corriente. Federico, hasta ahora, antes del acuerdo con el fondo, un consenso de los economistas era que la pata floja del programa económico era el sector externo, la acumulación de reservas. ¿Vos creés que puede cambiar para bien este nuevo régimen cambiario? Sí, a ver,
siempre una economía que está con cepo es una economía que no funciona bien, ¿no? Vos podías aislar algunos sectores como hidrocarburos, minerías, con el RIG, que te entraba un poco más de inversión, pero vos necesitabas salir del cepo, ¿no? Y eso es lo que te va a permitir que la inversión se dinamice en toda la economía, no solamente en sectores específicos. Yo no veo problemas por el lado de la cuenta corriente. Mientras las cuentas fiscales estén en orden y el gobierno siga con esta política de motosierra constante, ese menor gasto del Estado tiende a equilibrar las cuentas externas. Y algún exportador que va a tener Argentina los próximos años es algo que no tiene precedente en nuestra historia. Federico, hacías referencia a la cuestión estrictamente numérica, monetaria. Acá, por ejemplo, se habla de un atraso cambiario si hay mucho turismo emisivo y poco turismo receptivo. Y es un sector de la economía que hay que mirar, pero no el único. También hace falta mirar la economía como algo más integral, más global y no detenerse en un punto donde quizás haya más salida que entrada de dólares, como puede ser la cuestión turística, porque estabas describiendo desde el punto de vista monetario por qué el tipo de cambio tiende a la baja en lo que podríamos llamar como banda indie de rock el piso de la banda. A ver, el tipo de cambio flota. Si en algún momento tuviéramos un déficit turístico o cualquier otro motivo que genera una salida de dólares significativa, el tipo de cambio se iría hacia el techo de la banda. Y hoy es algo que no estamos viendo. Lo que es muy importante es que Argentina, para ser competitivo, no lo va a lograr mediante tipo de cambio. Lo va a hacer bajando impuestos, bajando regulaciones, con infraestructura construida por privados. Y es muy importante que las provincias acompañen este proceso, porque hay impuestos que son muy nocivos para la competitividad, como por ejemplo ingresos brutos. El mal. El mal. Ingresos brutos recauda casi 4 puntos del PBI. El IVA recauda más o menos unos 7. Y la alicuota de ingresos brutos es mucho menor. ¿Eso qué nos dice? Que se acumula en la cadena. Claro. Que la alicuota real de ingresos brutos, que uno ve que es 3-4, termina siendo por acumulación un 10-11. ¿Cómo está esa recaudación por ingresos brutos? La semana pasada veía que algunas provincias lloraban en ese sentido. Siempre lloran. El problema es que lo que tienen un exceso de empleo público. Argentina en el año 2003 tenía 2,3 millones de empleos públicos y el último gobierno dejó casi 4 millones. La mayoría están concentrados a nivel provincial, después a nivel municipal y por último la nación. Federico, tocaste un tema interesante que es la baja de impuestos, sobre todo porque el presidente está diciendo que en junio vuelve a aumentar las retenciones al campo y en el medio tenemos este compromiso de un mayor superávit fiscal con el fondo y se viene el invierno con aumento de tarifas que hay que ver qué es lo que se hace, qué espacio, qué margen fiscal le ves al gobierno para encarar todo esto y mantener una alta popularidad de cara a las elecciones. Es un muy buen punto. Primero, que si la economía crece, la recaudación tiende a crecer por arriba del crecimiento económico. Y al mismo tiempo, si mantiene la política de motosierra constante, vas a generar cada vez un mayor margen para baja de impuestos. El gobierno dejó claro en su momento que el primer impuesto a eliminar era el impuesto país, lo eliminó, que luego venían las retenciones y por último el impuesto al cheque. Yo creo que si bien a fines de junio van a volver a subir las retenciones, apenas el gobierno tenga el margen fiscal para eliminarlas, lo va a hacer. Y yo creo que ese momento no es muy lejano. ¿Dónde está el margen para profundizar el superávit en cuestiones superfluas, manejables? Y, por ejemplo, que ese superávit te permita dar de bajo un impuesto que nació transitorio con Cavallo en 2001 y ya tiene 24 años, que es el impuesto al cheque. Si vos congelás el gasto en términos reales, solamente con el crecimiento económico vas a tener espacio para bajar impuestos. Ahora bien, si se empiezan a tocar algunas partidas de subsidios, se hace más eficiente algunas cuestiones como la asistencia social en áreas como por ejemplo las pensiones de invalidez, se sigue aplicando ajuste de estructura, bueno, ahí va generando un margen muy significativo. En función de lo que preguntabas, ¿no? Digo, ¿sería fin de año el tema de empezar a tocar tema subsidios? Eso sería más un tema para el 2026 que durante este 2025, que claramente es un año electoral y hay que mantener las tarifas bajas. Sí, yo creo que el gobierno hoy no creo que preste demasiada atención a lo electoral, pero sí que obviamente los subsidios terminan, digamos, las tarifas son un ancla, ¿no? de expectativas de inflación. Creo que lo van a seguir haciendo gradual, pero apenas los números de inflación bajen un poco más y cuando vean que tienen un poco más de margen van a acelerar con la quita de subsidios. ¿Cuál es, si querés, el principal desafío del gobierno
en este 2025 después de, por supuesto, haber plasmado una decisión muy importante como la de salir del cepo y terminar con la brecha en el tipo de cambio e imponer este sistema de flotación cambiaria? Para mí es la baja del riesgo país. La baja del riesgo país vos la podés lograr de dos formas. Una es que el dólar se acerque al piso de la banda y que el gobierno empiece a comprar muchos dólares. Eso le va a dar la señal al mercado de que el gobierno tiene capacidad de pago. Y la otra es directamente por un aumento de la confianza, que el mercado diga, bueno, confiamos en Argentina, vamos a comenzar a prestarle a tasas más bajas, más cercanas a lo que serían los 400 puntos de riesgo país, donde el gobierno podría volver a los mercados de deuda. Hoy tiene un blindaje muy importante porque tenés 20.000 millones de dólares del fondo, 10.000 millones de dólares del BID, 12.000 millones de dólares del Banco Mundial. Renovaste el swap con China y además tenés al Tesoro americano que dijo, bueno, si acá llega a haber algún problema, estamos nosotros. ¿Por qué no baja más el riesgo país? ¿No debería estar aún más bajo con todos esos gestos? La verdad que sí. Yo creo que hoy el riesgo país está desconectado de los fundamentals de Argentina. ¿Y tiene que ver con la guerra comercial China-Estados Unidos? Hay parte de contexto global, parte que es nuestro historial de Argentina. Y yo creo que el mercado está esperando también ver un poco qué pasa con las elecciones de medio término. Si el gobierno consolida el rumbo en las elecciones de medio término, sin duda vamos a ver un desplome del riesgo país. Pero vuelvo a esa frase de Ancelotti, faltan 6 meses para la elección de mitad de mandato. ¿Puede haber algún resultado en elecciones distritales, sea en la Ciudad de Buenos Aires o en las provincias, que pueda modificar el humor? ¿O hay que esperar hasta octubre? A ver, sin duda las elecciones distritales influyen. El gobierno tiene a favor que en el principal distrito electoral el peronismo está totalmente dividido, que es en la provincia de Buenos Aires. Y en ese contexto también haber salido del cepo, no es lo mismo atravesar el periodo electoral con cepo, lo cual te implicaba un nivel de, por ahí, de incertidumbre más alto, que te podía subir el dólar blue, que habiendo salido previamente del cepo y con un nivel de reservas muy elevado. Federico, muchísimas gracias por haber venido, un placer. Un placer.